Hoy recibimos a una mujer que ha tejido puentes entre Oriente y Occidente y que adicional a eso también ha entrelazado a la República Dominicana, creando cambios importantísimos en la relación que existe en lo humano, lo cultural y en lo económico con China. Hoy nos enorgullece recibir en Trayectorias de Carros y Más, Dayana José, una servidora, Guarua Viñas, a Rosa NG. Gracias, muchas gracias. Rosa, lo que poca gente sabe es que tú eres dominicana. Claro, y cibaeña además. Y cibaeña. Usted baila su perico ripiado de vez en cuando. Pero bueno, perico tanto no, pero de que le ha dado al merengue le doy. Ah, mira tú. Hasta cuando yo viví en Alemania, que me tocó vivir muchos años, cuando yo escuchaba un merenguito de eso de Juan Luis Guerra, yo cogía el palo del escoba y me ponía a bailar. Yo imagino la impresión. Eso está en la sangre de uno, del dominicano. Es igual como que cuando yo estaba en Argentina estudiando, una amiga, Carmencita Sánchez, hija del doctor Sánchez Morcelo, me dice que va con el doctor Guillén, un famoso psiquiatra, ¿no?, dominicano, a un congreso a Buenos Aires. Y me pregunta ella, muy querida, en paz descanse, por cierto, ¿qué te llevo? Y yo le dije, plátano, plátano. Clamaba por plátano en Buenos Aires en los años 70. Imagínate, en Argentina, en Buenos Aires no había plátano porque era obvio que no había dominicanos, ¿no? Y así el plátano y el merengue es algo muy característico de lo que yo soy como cibaeña. ¿Qué significado para usted haber nacido entre dos culturas tan diferentes? La China, porque tu padre es chino. ¿De qué parte de China? Mi padre era chino cantonés. Él falleció ya. Y tu madre es cibaeña. ¿Cómo ha sido eso para ti, lo que representa a Rosa? La verdad es que nosotros, los dominicos chinos de esa época, hemos vivido con los dos mundos desde el punto de vista cultural. Esa es la verdad. Porque por un lado estaba la madre pendiente de las cosas, hablaba español, y por otra parte el padre que no hablaba nada de español, que se hacía complejo comunicarse por el hecho de lo que hablaba era el dialecto de donde venía, y que de una u otra forma, con su poco español, marcaba la vida y la existencia de uno, inculcando ciertos valores. Rosa, perdón, yo tengo que hacer esta pregunta. O sea, sí. ¿Cómo una dominicana enamoró a un chino cantonés? Eso es interesante, porque ella era muy joven, era apenas una niña, y él era un chino adulto ya cuando la conoció. Aunque él llegó aquí en el 1927, viene a conocerla en los años 40. Entonces ya él era un hombre adulto. Inclusive se supo que él tuvo un matrimonio anterior. Y entonces ella era una niña realmente. Yo nací cuando mi mamá tenía 17 años. Okay. Quiere decir que era una adolescente todavía cuando el padre mío la capturó, ¿ya? Él parece que era amigo de una señora que se llamaba Rosa Jiminián, que por cierto, en honor a esa señora me pusieron el nombre a mí de Rosa. Un nombre que para mí, como que decía Rosa, como que es tan común. Sin embargo, cuando fui a China, ya como funcionaria del gobierno dominicano, me llamó mucho la atención que cuando yo daba mi tarjetita con las dos manos, la gente me miraba y se reía y me decía, oh, Meikui, Gempiolian. Muy bonito. Era muy bonita. Y yo dije, ay, pues mira, me gusta el nombre porque a todo el mundo dice que es bonita. En China asumí el querer mi nombre originario por aquellas razones, ¿no? Y mi padre y mi madre, pues, se casaron, se unieron y tuvieron una familia, por lo menos allá en Santiago, porque él era cocinero
en el restaurante Antilla, uno de los restaurantes que estaba frente del parque. Casi todos los restaurantes de los chinos en esos tiempos estaban en los parques de las provincias. Y ahí entonces, después de él ahorrar un dinerito, se fundó su propio negocio, que fue un restaurante, un pequeño restaurante y un hotelito grande que había en la avenida Inver, bajando de la 30 de marzo, 30 de marzo, bajando ahí a la cuesta, ¿no? Y nada, ahí transcurrió mi infancia hasta los 9 o 10 años en que vinimos a la capital. Ya después de ahí me adoptaron en la capital y yo soy capitaleña. Sí, aunque sigo siendo cibaeña y digo, ¿qué tú eres? Yo soy aguilucha, porque tengo que honrar la procedencia. Yo salí mal en mi familia, déjenme decirle, porque mi papá es de Nagua, mi mamá es de Constanza. Tú eres nagüera. Se conocieron en la capital. Okay. Yo duré 6 años viviendo en San Juan, pero al regresar a la capital otra vez con 9 años, yo no soy yo no soy cibaeña. No. Yo soy liceísta. Hasta que cruce el peaje. Se nota porque además ese azul. Ese cautiverio que tiene el azul contigo no puede decir menos. No, tú eres liceísta y de puro licey. Ya usted ve. Hay que respetarla esa, ¿no? No, yo soy una amarilla pálida. Ok. Tal vez si tengo que ser liceísta soy, quién sabe. Me gusta el azul, ¿vieron? No, ya vi, vino y trajo su azul. Cuando viene entonces con la familia a vivir a la capital, que empieza ese proceso ya de finalizar bachillerato y faltaba mucho para eso. No, pero me refiero en ese momento en el que, 9 años, continuar los estudios, finaliza bachillerato. ¿Cómo fue esa toma de decisión finalizando el bachillerato para elegir la carrera que usted eligió estudiar en la universidad? Pero mire lo siguiente. Primero, estuve en el Liceo Estados Unidos. Pero estuve 1 año nada más porque parece que yo era muy rápida y me pasaron inmediatamente. Yo duré 1 año, que normalmente eran 2 años que se hacía en esa escuela. Muy buena, con muy buenos profesores. Era la época en que los profesores eran hostosianos, o sea, practicaban la doctrina de Hostos, y luego yo pasé al Instituto de Señorita Salomé Oreña, y ahí entonces me terminé de formar con profesores tan valiosos, tan buenos, que uno recuerda con mucho cariño y con mucha admiración, porque más que profesores y maestros, eran padres de uno. Habían unas monjas altagracianas bellísimas que le inculcaban tantas buenas costumbres a uno. Entonces, la escuela en ese tiempo era otra cosa, esa es la verdad. Llego a la universidad en los tiempos fuertes en que se estaba ya la reforma universitaria, había pasado, Trujillo había fallecido, se habían dado todas esas revueltas, ¿no? Históricas que vivió el país durante la década del 60. Y es justo cuando los estudiantes están en guerra con el gobierno por el hecho de que se peleaba por el $500,000 a la universidad. Yo correteé mucho detrás de ese $500,000. Estaba hablando de ese $500,000 que se le asignaba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque ya de los tiempos de la secundaria habían sucedido algunas cosas que marcaron mi vida. ¿Qué era? Que habían matado ahí frente al palacio, en esa manifestación que se dio, a Amelia Ricard Calventi, una chica que estaba con nosotros allá en la escuela, que conocíamos, interactuábamos con ella. Y entonces también ahí hubo otros amigos, Bruninda Amaral, Tony Barreiro, que fueron afectados también, que quedaron
discapacitados, ¿no? Wow. En estos días vi en el Facebook una expresión de Brunilda, a quien yo quiero muchísimo y admiro por su valentía y por su vida, cómo ha transcurrido. Y decía, y ahora la vida continúa, y continúa. Y es una mujer ya así de edad como yo, que ha sabido con dignidad llevar esa carga que significó perder su movilidad en toda su vida, ¿no? Wow. Pero bueno, así las cosas. Y en la universidad tú decías que por qué yo me dediqué a estudiar esto, porque yo era inquieta, como te decía, y me gustaba la ingeniería porque era buena en matemáticas. Era, porque ya de eso yo no creo que quede mucho. Sí. Y sucedió que hubo una oportunidad que nos enamoró un profesor, porque la ingeniería la iban a dividir. Okay. Iban a hacer, había un proyecto de división de la ingeniería de 3 ramas, una estructuralista, otra era hidrológica y la otra era topográfica. A mí me gustaba mucho lo de la topografía por el campo, por andar por el campo. Se dio la oportunidad, yo seguí estudiando, estar dentro del sistema, pero se dio la oportunidad de que vino bueno, ahí hay que contar que yo estaba ya integrada en el círculo cercano del profesor Juan Bosch. Y eso también me marcó a mí para toda la vida, porque don Juan era un hombre que desde que tú lo viste por primera vez te hechizaba. Tenía una manera de tratar a la gente que tú te quedabas prendida de él. Yo iba cada día a las 7 de la mañana con un grupo de compañeros en ese tiempo a escuchar sus prédicas sobre lo que era el feudalismo, de lo que era la historia, de lo que el plan que él tenía, que era la dictadura con respaldo popular. Y además él había llegado justamente de ese viaje por los países de Asia, el viaje que llamaron de su libro Los Antípodas, y él venía y me decía, y se quedó conmigo muy impresionado, él y su esposa, doña Carmen Quidiello de Bosch, que también fue como una madre para mí. Él decía, usted es bien damita. Y yo le decía, no, profesor, yo soy cantonesa. Okay, yo tenía que defender los ancestros de mi padre, ¿no? Claro. Y después yo entendí por qué él decía que yo era vietnamita. Primero porque él fue y tuvo mucho tiempo en Vietnam y él admiraba mucho a Ho Chi Minh y al pueblo vietnamita. Porque el pueblo vietnamita había peleado pero peleado de manera fuerte contra el colonialismo, ¿no? Y realmente era un pueblo que todo el mundo veía como el símbolo de la liberación en esos tiempos, ¿no? Y entonces sucedió que yo me quedé en esa órbita, ¿verdad? Pero me fui a estudiar a Argentina, geología, que es a donde tú quieres llegar. Sí, porque yo me fui a estudiar geología argentina a Buenos Aires, porque se dio la oportunidad de que Bienvenido Brito, que era muy cercano a don Juan, y Ramón Alburquerque, los dos, estaban ya asesorando a Yuyo de Alexandro, que era el ministro de Industria y Comercio, y la dirección de minería dependía de Industria y Comercio. Y entonces resulta ser que en el país había muy pocos geólogos, por decirlo. Estaba el querido profesor Romeo Ginás, que todavía vive y está muy bien, y está con unas ideas maravillosas. Y yo le he dicho, Romeo, escribe todo esto y vamos a publicarlo, porque aquí hay una serie de gente en el país que son valiosísimos, porque todavía los tenemos. Y entonces, que han acumulado en su vida muchas experiencias, y eso
es el tesoro que tiene este país y la gente de este país debería aprovechar, especialmente los jóvenes. Ellos, Bienvenido había ido a Chile a un congreso y ahí conoció al rector de la Universidad de Buenos Aires. Al conocerlo y hacerse amigo, buscó la manera de que nos dieran unas becas. Y es así como yo me voy con 3 ingenieros y vamos a ser 5. Pero hubo uno que no quiso ir y otro que fue, pero se devolvió por que la situación en Argentina era difícil, era compleja. Eran los tiempos de los montoneros y ahí era complicado, ¿tú entiendes? Pero entonces usted fue muy valiente que decidió quedarse. Sí, yo me quedé y era la única mujer. Quedaron 2 compañeros más, que el ingeniero Víctor Montero Ogando, que vive ahora allá en el Cercado, fue a cumplir su sueño de volver a sus raíces, ¿no? Y Rafael Siriaco, un excelente ingeniero también, que ha estado también andando por el mundo trabajando en empresas y son 2 muy buenos profesionales. Entonces, entre los 3 nos quedamos los 3 y ahí completamos los estudios y regresamos al país y regresamos, por lo menos Víctor y yo, a trabajar en la Dirección General de Minería. Así es que... Así es como entra entonces al área estatal. Geológico-minera, sí. Ahí por ejemplo, a mí me nombraron asistente del director de investigaciones geológicas y mineras, que era el ingeniero Iván Tavares, otro gran experto que lamentablemente falleció. Y yo estaba ahí en ese grupito. Después, cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del expresidente Jorge Blanco, me nombraron, ya era ahí un poco quizá por amiguismo, no sé, porque no tenían a otra gente, quién sabe, pero Atuey de Cans, que era como un hermano para mí, y me dijo, mira, Pochi, tú debes ir a trabajar. Digo yo estoy aquí. Le decían Pochi. Sí. Mira cómo vamos descubriendo las cosas. Ese es mi nombre. Ese era mi apodo chino. Realmente no es Pochi, es Poutsien. Poutsien, que significa como perla o algo muy valioso, tesorito, una cosa así. Los chinos siempre tienen muchos calificativos. Anotemos por aquí entonces. Esto, ¿no? Y así es que yo entonces soy nombrada subdirectora general de minería. Fui la primera mujer subdirectora general de minería. Después nombraron a Rosita Cepeda, después que yo me fui, porque yo no pude completar esa tarea que me asignó el expresidente Jorge Blanco, porque entonces me enamoré y me casé con el alemán. Mira, las cosas de la vida son así, porque yo no quería andar con el bendito alemán ese. Y era porque era Navidad. Entonces yo acababa de llegar al país y yo lo que quería era fiesta, ¿verdad? Yo lo que quería era merengue. Y en Navidad, mi jefe, como era muy vivo, no quería él tampoco. Él quería también estar con su familia. Y me mandó a mí con el bendito alemán para el campo. Y fuimos a Nagua, por cierto, allá donde por tu eso familia. Es. A Nagua fuimos, a donde el hotel de un chino, por cierto, que es nada más y nada menos que el padre de los hermanos Delchi Lilón y Tony Lilón, 2 queridos amigos nuestros, descendientes de chinos también, por supuesto. Y me acuerdo que el señor Lilón allá dijo, bueno, si ustedes se casan, los hijos de ustedes van a ser pura dinamita. Y resultó así. Los muchachos son muy buenos, realmente. No me puedo quejar. Realmente tengo 2 hijos maravillosos que soy muy orgullosa de que sean mis hijos, ¿no? Porque son 2 muchachos buenos, serios, honestos, con mucho criterio de la vida, y han logrado hacer 2 matrimonios perfectos, bellísimos también, con 2 asiáticas, óyete,
Entonces mis hijos son dominicos, chinos, alemanes, y uno se casó con una indonesa, que es mi hija Marta, porque las esposas de tus hijos son hijas tuyas, ¿tú entiendes? Y yo la adopté como más hija mía que ellos mismos. Y entonces ahí Frank casó con Marta Jera, tuvo que ir a Indonesia, se la levantó allá en Beijing, en China, cuando fue a estudiar chino mandarín para allá, después de ser ingeniero. Ya usted ve. Los dos se inclinaron hacia Oriente, y lo cual me da mucha satisfacción, porque para mí hubiese sido muy triste que se enamoraran de dos alemanas, no porque las mujeres alemanas no fueran buenas, capaces, sino porque se me iban ahí a vivir lejos, ¿no? Porque casi siempre las mujeres atraemos a los hombres a vivir en el país de uno, ¿no? Que no pasó así con el alemán, porque usted se fue con el alemán. No, sí, claro, yo me fui por el alemán, pero yo cuando yo cargaba en el frío esas 2 fundas de supermercado, yo decía, yo no muero aquí, yo no muero aquí, yo no muero aquí. Era mi actitud de luchar contra eso. O sea, Alemania es un país fabuloso, extraordinario, admirable, ¿no? Porque se levantó de la nada después que perdieron la guerra, la Segunda Guerra, ¿no? Y perdió Hitler. Los alemanes tienen un país muy hermoso, muy bonito, y son gente buena. Pero muy frío. Pero yo no iba a vivir para Alemania. Yo no me iba a morir en Alemania, aspiraba yo. Y así se dio, la vida es así. Yeah. Ahora viendo esta situación, usted como geóloga, y viendo estas situaciones que se están dando a nivel global, ¿cómo usted ve la incidencia china, no solamente en República Dominicana, sino también en América Latina? ¿Cómo usted ha visto ese movimiento de chinos? Si hay algún tipo de relaciones entre ustedes, si hay comunicación, si se actualizan de las situaciones, cómo pueden mejorar. Porque la realidad es que la cultura china ha traído un montón de cosas positivas a la humanidad. Sí. O sea, al día de hoy se siguen utilizando y son parte de la historia. Claro. Entonces, ¿cómo usted ha visto eso? Bueno, mira, yo estoy orgullosa de mis 2, digamos, ramas genéticas, ¿no? Porque, por un lado, yo soy dominicana, me siento ser muy dominicana, amo este país entrañablemente. Por el otro lado, aprendí un poco de lo que es la visión cultural china, y puedo decir que eso también ha marcado mi vida. China es un país extraordinario, admirable. Son 6.000 años de historia y civilización. Cuando uno mira para atrás, uno dice, pero ven acá, ¿y qué fue lo que los chinos no inventaron en aquella época? ¿No? Y desde la pólvora, obviamente, sí, claro, en adelante. La historia de China también fue una historia muy abrupta, porque de China todo el mundo quería un pedazo. De muchas luchas, constantemente. De muchísimas luchas, a pesar de esa historia extraordinaria de las dinastías, las luchas internas de los reinos, y luego la fuerza del emperador, la figura, imagen de lo que es el emperador, hasta que se acaba en el 1911. China entra en una situación de guerra contra todo ese colonialismo. Terminan expulsando los japoneses, pero también a los ingleses lo expulsaron apenas en el 1997. O sea, tuvieron que esperar 99 años para decir, esto es de nosotros. Que nosotros nos llegó a ir a algunas regiones. Bueno, Dalian está muy influenciada por los ingleses.
Claro. La arquitectura completa. Hay una parte de la arquitectura y Shanghái, sin embargo, la vegetación es muy japonesa. O sea, están la influencia de esos que intentaron en un momento colonizar. Intentaron, no, colonizaron. Sí, pero ellos lograron liberarse. Sí, porque los japoneses duraron su tiempo, ya. Pero los chinos demostraron que sí se puede. Y entonces vino la alianza entre el Kuomintang, o sea, el Partido Nacionalista que lideraba Chiang Kai-shek, y luego el Partido Comunista que lideró Mao Zedong, ¿no? Hasta sus finales. La República Popular China se conforma en el 1949, pero a pesar de que está constituida como nación y era la que tenía la mayor población en esos tiempos, por lo menos más de 700,000 chinos, había ya 600,000 chinos. Los aliados, y más que los aliados, Estados Unidos, que fue quien ganó, como quien dice, la guerra, impone que Taiwán sea el país reconocido por las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas se crean a través de lo que se ponen de acuerdo, ¿no?, para conformar el concierto de las Naciones Unidas, y China está fuera. China viene entrando en la década de los 70, o sea, ¿cuántos años después de que se formaron las Naciones Unidas? Claro. Y entonces los chinos siguieron primero trabajando internamente en su país, hasta que ahorita dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que es el Occidente, cómo funciona el capitalismo. Yo admiro mucho la imagen de la figura del premier Zhou Enlai, porque Zhou Enlai fue un hombre, él venía de los mandarines, o sea, venía de la clase alta, pero era un hombre con mucha educación y con mucha formación. Él se fue a Europa, a Francia, y allá estaba también Deng Xiaoping, que Deng Xiaoping es quien recoge las enseñanzas de Zhou Enlai e inicia el proceso de reforma a lo interno de China, que estaba hasta ese momento como un país semifeudal y subdesarrollado. Y lo interesante es cómo los chinos líderes se han puesto de acuerdo en su partido, el Partido Comunista de China, para hacer lo que ellos llaman su modelo, que es el socialismo con características chinas. Oye, más bien puesto ese nombre no podía estar. ¿Por qué? Porque no es que son comunistas, sí, pero es porque justamente la visión de Deng Xiaoping, y claro, las enseñanzas de Mao y de Zhou Enlai, de que sí puede haber un sistema que beneficie a todos, ¿no? Y es así como después de esas reformas que se han ido dando, estamos hablando de apenas, 40 años, yo diría que menos, ¿Por qué razón? Porque cuando yo llego a China en el 2005, la primera vez que fui invitada a un encuentro de mujeres empresarias, que yo me consideraba pobre en ese momento, porque yo era como la única, porque todas eran mujeres dueñas de empresas de joyería, de minería, de todo, ¿no? De grandes negocios. Yo dije, ahora sí es verdad. Entonces, yo agarré y tomé la palabra y dije de una vez, yo vengo de tal sitio, yo soy dominicana, y esto por mi país, siempre defendiendo al país. Entonces, yo te puedo decir que en ese tiempo, en el 2005, en China no habían autos. Y ustedes fueron a Beijing, ustedes conocen China. Nosotros fuimos en 2018 y ahí la cosa ya entonces estaba Pero en diferente. El 18, ya claro, en el 18, cuando yo salgo de China en el 18, eso eran Lamborghini, Ferrari, sí, Mercedes-Benz, por todas partes, todo, sí, Audi, lo que sea. Pero en el 2005 no había ni un auto en China, en Beijing. Habían 2 o 3 Santana,
Volkswagen. Ajá, Santana. Eso fue lo que yo vi. Y vi mucha bicicleta, claro está. Y por toda la provincia mucho menos. O sea, que estamos hablando que del 2005 acá, oye, estamos hablando apenas de 20 años. De 20 años. En 20 años China ha hecho una revolución increíble. Increíble. Uno ve en el internet, uno ve todas esas cosas en Instagram y es que no se puede entender el antes y el después. Y eso lo hace un pueblo que tiene una dirección obviamente correcta, planificada, porque de que son planificados los chinos, mira, ahí nadie le gana. Y yo decía siempre, esto es otro milagro. Cuando yo estaba allá, cuando yo comencé a ver que iba cada 2 años y veía aquel edificio, pero ya lo terminaron, y aquello, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo hacen de día y de noche, de día y de noche? Eso no se puede hacer con látigo. Se hace con convencimiento, con demostración de que lo que se está haciendo es correcto y se hace con una especie de efervescencia, un nacionalismo de que hay que hacerlo. A nosotros nos tocó, de que hay que hacerlo. A nosotros nos tocó vivir la experiencia. La última vez que fuimos duramos 21 días. Sí, eso fue ya el año pasado, en 2024. Yeah. Y nos tocó ir a lugares que fue por propio, ¿verdad? Motos propios. Y nosotros veíamos las horas de trabajo de ellos y era algo, es normal. Sí. Pero uno veía el ritmo de trabajo. Y en estos días hubo una persona que me hizo el comentario que decían, bueno, los chinos progresan mucho más porque ellos tienen como una filosofía que se llama 996, yo no sé si... Sí, exacto. Y eso es cierto. Sí, es cierto, es verdad. 996 es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días de la semana. Exacto. Y entonces nosotros los occidentales no tenemos ese ritmo. Lamentablemente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es la actitud hacia el trabajo. Mi papá siempre me decía, estudia y trabaja. Y cada vez que yo le traía la nota, ellos tenían premio. ¿Ves? Y entonces, trabajar es algo que uno tiene en la sangre. Claro. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, con sinceridad. Yo no puedo estar quieta. Yo si tengo que barro, si tengo que suapiar, si tengo que recoger, correr, yo llego y miro y en 5 minutos me doy cuenta, en menos de 5 minutos, aquí que falta, arreglo aquello. Es decir, es la vida de uno. Yo no me puedo sentar a contemplar que venga el paisaje. No, siempre hay que estar trabajando. ¿Me entendiste? Y esa es la diferencia entre los pueblos. Lamentablemente, no solamente aquí, también en Europa, les digo lo siguiente, se ha relajado mucho el tema del horario de trabajo. Aquí son ni 8 horas que trabajan, pero mentira, que no son 8 horas, nada, no son ni 6. Porque la gente llega, comienza a tomar café, que comienza a comentar los cuentos, hace las historias, etcétera. Ahí se va, no sé. Después viene, que hay que comer la comida y ya de nuevo, pero se tiran hasta la siesta. Y entonces, cuando viene a ver, ya se acabó el trabajo, pero ¿qué trabajo, por Dios? ¿Qué trabajo? O sea que hay un relajo y no es aquí solamente, yo diría que en general, de la actitud, porque hay demasiado prurito. No, que tienen que descansar, que el tema de los códigos de trabajo, que esto, que protección. Oye, no, así los países no avanzan, no llegan. Y los chinos dan muestra de eso. Sí. Esa es la verdad. Me encantaría que cronológicamente pueda contarnos de cómo viene ese proceso de usted. Número 1, estando en la universidad, en esa época, como era el país, usted tuvo, antes de hacer la pregunta, de ahí hasta llegar a esa posición en el Estado Dominicano que le permitía trabajar desde la Cancillería para haber logrado, luego de una serie de viajes que tuvo a China, que se diera
esa relación estrecha que hasta este momento se disfruta, desde el 2018 para acá, con China, la República China directamente, y ya no con Taiwán. En principio, en la universidad, y usted nos dijo que estudió en Argentina, geología, viene para acá, tiene esa asignación en ese momento se llamaba Secretaría de Ingeniería Minera, pertenecía a la Dirección de Minería, pertenecía al Ministerio o a la Secretaría de Industria y Comercio. De Industria y Comercio, exactamente. De Industria y Comercio, sí. En ese entonces, para uno tener una idea de cómo era que usted se movilizaba en esa época, ¿usted llegó a tener su propio vehículo? Sí. Sí. Señor. Sí, yo tenía vehículo. ¿Qué vehículo? Prácticamente desde que llegué de Buenos Aires, yo compré un vehículo. Era un Renault que le compré a un cuñado mío, por cierto. Era chiquito, pero era bueno. Y yo me andaba por todos los ríos de este país. Mira, cruzando yo por allá por Padre Las Casas. Tú no te imaginas. Ay, cruzando un río crecido. Es una locura. Y yo decía, no puedo soltar el bendito acelerador. Pa'lante, que voy, pa'lante, que voy. Y hasta que y después lo que llegaba era a un pueblito que lo único que había era chivo. Y en la calle, acostado así delante de las casitas de barro. Seguro del pueblo de ella que hay chivos. Tú eres de allá, de Padre Las Casas. Pero yo te digo lo siguiente, el país era otra cosa. Yo me montaba a caballo, yo hice muchos desórdenes. Ahí en la Cordillera Oriental, yo estuve trabajando en un proyecto de la OEA y yo era la jefa ahí de una balsa de hombres que dieron esta carajita, que es lo que viene a inventar. Y me decían que no se podía ir a hacer algo. Yo miraba el mapa, yo marcaba dónde había que tomar las muestras del río, porque eso se iba a hacer análisis en laboratorio para ver los minerales que había. Y eran ahí en la Cordillera Oriental, cuando llueve, se hacen unas benditas escaleras que son para que los mulos, los caballos, metan los pies y suban de escalón en escalón. Wow. Y eso era el lodazal rojo por todos lados. Entonces, allá me dice uno que no se puede tomar esa muestra, que eso era muy complicado. Digo yo, ¿usted está seguro que no? Camine, venga, que usted va a subir conmigo. Y subimos para allá arriba. Cuando bajamos, el río estaba crecido. Bueno, vamos a quedarnos aquí porque no podemos cruzar el río. No vamos a inventar. Y encontré ahí 1 litro de ron y comencé a beber ron con los hombres. Al otro día estaban toditos, sí, jefa, diga, ¿para dónde que vamos? O sea que... que esa era una de mis preguntas, precisamente, si por ser mujer, China también, porque sus rasgos y todo eso, en una posición ya de dirección, ¿usted no encontró desde esa época ciertas limitaciones? Claro, pero seguro, pero eso se gana. Eso se gana con la actitud y con la demostración obviamente, de que sí se puede, ¿no? Exacto. Entonces, eso funcionó bien, me funcionó, hasta cierto punto me ha funcionado en la vida. Tú dices que cómo yo llegué a hacer lo que hice en China. Bueno. Pero antes de decirme espérame. Renunció Sí, yo renuncié, yo mandé mi renuncia por telegrama, porque en ese tiempo ni celulares había, imagínate tú. Y se un fue telegrama. Se casó con el alemán y se fue. La hermana de Atuey, que estaban de cónsules allá en Hamburgo, yo le dije, Nani, prepárame una carta al presidente. No, un telegrama. Mándame un telegrama, presidente, por razones personales no puedo continuar en su cargo. El pobre presidente Jorge Blanco no entendía. Dice, ¿pero por qué ella me va a renunciar? Porque apenas tenía 1 año en la función y yo me había ido sin disfrute de sueldo que me había dado el ministro Narri, era el ministro Narri, José Antonio Narri. José Antonio, que debo darle, caramba, no he tenido la oportunidad de darle el pésame, que una de sus hijas lamentablemente falleció en esa desgracia del Yexé, ¿no? Que yo tenía una licencia, me voy, y allá en Alemania, al ex esposo mío, al alemán, no le querían dar el proyecto que le correspondía, porque yo era la beneficiada en la agencia y yo le dije, no, pero si el problema es eso, dile a tu jefe que yo voy a renunciar, y así fue que yo renuncié. Pero el presidente Jorge Blanco
se extrañaba y decía, pero ¿por qué le tengo que aceptar renuncia? Porque ella me va a renunciar, ¿no? Se enamoró Y se tuve fue que con el alemán. tuve que esperar un año para poder volver a Santo Domingo e ir personalmente al palacio y decirle al que era ministro, Rafaelito Flores Estrella, decirle, mira, yo me tengo que salir de este asunto por asunto personal, porque si yo estoy ahí adentro, los alemanes no van a resolver. Y así fue que yo me sacrifiqué, digamos, mis estudios, lo que había aprendido, y le dije al alemán, mira, conmigo no cuenta, que ya yo no puedo inventar con minería. Así es que yo cumplí mi misión, después me volví a Alemania a vivir, después nos fuimos a Chile, y así sucedió hasta el año 96, que me ubicaron en Chile a mí. Chile. Voy A rápido. usted la andaban buscando porque usted no tenía los pies puestos bien en un sitio, ¿verdad? Y le encuentran en Chile, la ubican y le dicen, Rosa, dígame, ¿qué es lo que usted quiere para que vuelva para el país? No, ¿Cómo así fue? no fue, no fue ¿cómo así, no fue? fue. Sucedió que yo vivía allá en Chile, ya cerca de 5 años, algo así, 5 o 6 años. Y yo había ido a Chile a vivir porque vino la oportunidad de que a él le dieran ese proyecto en Santiago. Mis hijos estaban jovencitos, adolescentes, ¿no? Y yo dije, ay, qué bueno, Chile, porque yo pensaba en Neruda, porque yo soy una nerudiana, que aprendí a ser nerudiana gracias a la influencia de doña Carmen, de doña Carmen Quidillo de Bosch, que era también, ellos eran amigos de Neruda, los dos, y de Allende también, fueron amigos, no, del presidente Allende que mataron. Entonces, yo dije, ay, Chile, y pensé que Chile era Argentina, pero nada que ver, ¿eh? Porque Chile es Chile. Igual que Uruguay, Argentina, Chile. Entonces, allá nos tocó vivir en Chile. Fue una etapa interesante, pero igual no era mi espacio, no era como tampoco como que yo me voy a quedar. Y cuando la ubican allá, cuando ¿cómo me le ubican dicen? allá, resultó ser que, bueno, se había dado toda esa convulsión política que había aquí. Yo estaba muy desentendida de todo, del tema de la política, honestamente. Porque yo estaba viviendo el mundo europeo, andando por los museos, caminando por todos los países, y luego en Chile de esa forma. Pero luego viene el caso de que se da aquí que el doctor Balaguer beneficia al Partido de la Liberación Dominicana y entonces emerge la figura del presidente Leonel Fernández, que lo hacen presidente, ¿no? Y allá el primer encuentro que asistió el presidente Fernández internacionalmente era la Cumbre Iberoamericana, que tenía la sede en Santiago de Chile. Como se enteraron que yo andaba por allá, dijeron, pero mira, ya está fulana, vamos a buscarla para que nos ayude. ¿Ves? Y así fue que yo le organicé la Cumbre Iberoamericana como delegada, porque me dieron todos ¿cómo se llama? Las credenciales, ¿no? Y es así como yo conozco a muchos de los que todavía son mis amigos del ala de la cooperación internacional. Ya yo tenía mucho contacto en Chile con la agencia de cooperación chilena, estaba también amiga de la gente de la CEPAL. O sea que había un grupo muy bonito dominicano en Chile que habían ido a las universidades a estudiar. ¿A usted se le daba natural tener relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, hablar con la gente, conectar un ente con otro, no importaba el país en el que se encontraba? Sí, yo pienso que siempre mi actitud ha sido de compartir y de relacionarme. Yo digo que tal vez si yo me hubiera dedicado a hacer más marketing. Relaciones públicas. Sí. Y, por ejemplo, con el tema de la gastronomía, que yo no sabía que era tan productiva, ¿tú entiendes? Porque yo era siempre una ilusionista, una idealista.
yo sería hoy multimillonaria, tal vez, no lo soy. Pero soy satisfecha de que, como decía Neruda, confieso que he vivido memorias y tengo memorias para repartir, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, eso que sucedió, que yo organizo la cumbre, participamos en la cumbre, y de ahí entonces hice una recepción en mi casa, en Vitacura, y allá se me apareció doña Carmen, que la llevé a Isla Negra. Yo escribí un artículo muy bonito de esa impresión que tuve llevando a doña Carmen a Isla Negra, donde estaba enterrado Neruda, ¿eh? Y allá nos confesamos mutuamente, porque teníamos muchísimos años que no nos veíamos. Y es ahí cuando me dicen los muchachos del PLD, como digo yo, en ese tiempo, ¿qué tú hago yo aquí? ¿Qué yo hago aquí? Ya yo estaba peleando con el alemán, digo yo, pues me voy para República Dominicana. Y así como yo vine, dejé todo allá y vine para acá. Y aquí me pusieron a trabajar en una plan. Ahí trabajé como directora de Cooperación Técnica Internacional un tiempito, hasta que me subieron a ser ya su secretaria técnica de la presidencia encargada de la cooperación internacional. Todo eso se acaba en el año 2000, debo decirte. En ese proceso de trabajar en la cooperación internacional, ¿es que usted empieza a hacer los lazos o establecer lazos con China? Porque usted me dijo que la primera vez que fue a China fue... en el 2005, pero estamos hablando del 97. Ah, ok, sí. ya. No, en el 97 aconteció algo muy interesante que también debo decir, lo tengo en mis memorias, y es que un día, o sea, como yo estaba ya manejando la cooperación internacional, y la cooperación internacional es un instrumento de la política exterior, así lo escribí yo en un libro que creo que anda por ahí. Yo decía que era muy importante fortalecer la estructura haciendo una agencia de cooperación internacional, que era lo que yo había visto en Chile, lo que había visto en Brasil, lo que había visto en México, y en muchas otras países ya más desarrollados con el tema de la cooperación. Los españoles tenían la intención de colaborarnos, inclusive me dejaron $1 millón de pesos para esos trabajos de formalizar esto, pero como ya el gobierno se estaba terminando, yo dije no voy a tocar ese dinero porque no sería incorrecto que yo me pusiera en el último momento que terminaba el gobierno a estar usando esos fondos, y los dejé para que el próximo lo hiciera. Lamentablemente no lo hicieron. Porque vino el PRD en el año 2000, ¿no? Y el presidente Hipólito Mejía. Y es así que yo salgo, pero me quedo en cierta forma porque ya todos los organismos internacionales me conocían. Era usted. Sí, y es así como la gente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, me piden que haga una asistencia de trabajo en el Fondo de Inversión Social Pro Comunidad. Así que yo entro en contacto con la señora Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, la conocí por primera vez, ella estuvo muy contenta con mi trabajo, me llevó a Washington, me dijo, usted entiende muy bien de esto, porque allí en Washington desde que yo llegué todo el mundo, Rosita, 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 y entonces por ahí se iba la cosa. Y luego entonces yo terminé ahí por esas cosas de la vida y me fui a trabajar a Centroamérica. Hice consultoría para la GTZ, que era la empresa de la institución de la cooperación alemana. Estuve, una cosa muy bonita, estuve invitada al 25 aniversario de esa agencia, y allá tuve la oportunidad de compartir con el expresidente Mandela. Con el presidente Mandela, que para mí fue de las cosas más bonitas y hermosas que me pasó en la vida. Compartir con Mandela, almorzar frente a frente con él, ver sus palabras allá. Él era el invitado especial y éramos muy pocos invitados. De América Latina estaba yo, que era la única mujer, y el expresidente Reina de Honduras, que falleció. Y entonces cuando yo me tenía que despedir, porque yo me iba antes que se terminara todo,
yo le pedí al presidente Mandela que si podía tener una foto con él, y él me dio un abrazo, me puso el brazo en el cuello. El presidente Reina dijo, se pegó, dijo, yo también. y en esos tiempos eran una camarita de rollo que había, no había celular, no había nada, imagínense ustedes. Y entonces, ay caramba, Recuperar esa foto. no, que cuando yo llegué aquí la foto estaba movida, qué tristeza. Mi foto con Mandela, que era la única vez que yo quería tener una foto con alguien. Mira que yo estuve con Fidel Castro, yo estuve con el rey de España, con toda la gente. Y yo decía, ay Dios mío, nada, se perdió. Así es la vida, las cosas se pierden a veces porque tienen que ser. Pero qué bonito que usted la mantiene con usted y fíjense cómo esa experiencia todavía usted mientras usted lo estaba contando, se notaba en el rostro la alegría del momento. Es que la recuerdo siempre con mucha emoción, ¿no? Porque imagínate, Mandela fue un hombre que luchó por la libertad, que hizo trascendente en la vida y que sufrió tanto también. Así son las cosas en la vida. Bueno, pues entonces por ahí andábamos nosotros. ¿Qué pasó con lo de China? Yo trabajé para el PARME, el Programa de Reforma y Modernización del Estado. Estuve ahí trabajando mucho con las mujeres, con las alcaldesas, todo ese grupo de alcaldesas de ese tiempo. Y creo que gracias a mi humilde aporte, ellas hicieron un club de amigas muy fuerte, independientemente que era una reformista, otra PRDista, otra PLDista y eso. Y trabajaban y se colaboraban, porque una a otra le prestaban un camión, le prestaban un tractor, una cosa de esa, y eso ayudó mucho a esa etapa. Trabajé con Sonia Chirino, que era una magnífica, maravillosa jefa. Ella me contrató, yo duré casi como 5 años en el PARME trabajando el área de participación y género. De ahí, entonces, yo dije, mira, yo voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer, invento. ¿Y qué era? Honrar la memoria de mi papá. Porque cuando papá se murió, yo estaba en la cordillera de los Andes y no me localizaron. A mí me vinieron a localizar por una carta que yo recibí de mi hermana Lady, que es la escritora de la familia, y fue 2 meses después que papá se había muerto. Wow. A mí me quedó esa pena de no haberme despedido de mi papá, porque ustedes saben que con la muerte es un rito, pero también es un cierre de círculo, que uno ve a la persona que uno quiere, que se fue realmente, que físicamente se fue. Entonces yo no lo vi, yo no pude hacer ese círculo. Que dicho sea de paso, lo logré cerrar cuando fui a China. Encontré a un tío que era tío de mi padre y me contó la historia de mi familia. Me contó que mi abuelo era el primero que había venido aquí a la isla. Me contó que mi papá siempre le mandaba dinero y le ayudaba. Me contó cosas que yo no pensaba que mi papá le escribía. Y yo decía, cónchole, ahí está la expresión del inmigrante que llega a un lugar y que añora volver siempre y que al final no pudo volver y se quedó acá. Y entonces yo encontré allá a ese tío que se alegró muchísimo. A mí me recibieron como, bueno, como una cosa maravillosa en ese pueblo de mi papá. Vi la casita donde nacieron, fui a la tumba en el piso, en la loma de mi abuelo, de mi abuela, de mi bisabuelo. Todo estaba ahí y aquello era mágico realmente. Y entonces eso me calmó a mí la vida, porque yo sentí que estaba como en orden, porque mi tío se parecía tanto a mi papá, que era como si yo hubiese estado presente en la muerte de mi papá. Eso pasó. A los pocos días yo lo vi, yo volví a China, yo volví un par de veces y me preguntaban los paisanos de Cantón qué yo quería hacer. Y yo le decía, yo quiero ir a Empín, yo quiero ir a donde está mi tío para saludarlo, a Sabo. Y cuando yo llegué, él estaba en lecho de muerte, ya con un suero que le estaban poniendo, y yo le vi la cara y le dije, no, ya él se va. Y le dije a la prima, déjenlo ir, tranquilo, déjenlo ir. A los 3 días de yo volver,
a Santo Domingo, me llamaron para decirme que se había muerto. Partido. Sí. Y fue por eso que tomó la decisión entonces de empezar el barrio chino. No, sí, el barrio chino por lo de mi papá, obviamente. Cuando yo me vi que terminaba los trabajos en el Parme, yo decía, bueno, ¿ahora qué? Tengo que hacer lo que he soñado siempre. Porque en el interín de los países yo veía siempre, me iba a los barrios chinos. Yo en el 73 estaba en el barrio chino de Nueva York. Juan Bosch me había mandado a Nueva York con Rafaelito Alburquerque y René González, que era un dirigente de Villa Altagracia. Y yo me quedé prácticamente 6 meses viviendo en Nueva York, organizando unas fiestas y una cosa para traerle dinero a don Juan. Y es así como yo me iba todos los días al barrio chino a comer y a curiosear y a sentirme como que estaba en China, ¿no? Y yo dije, pero esto se puede hacer en la República Dominicana. Esto no es nada complicado. Ahí estaban las casas de las familias en la Benito González, ahí estaba la colonia, ahí estaban las tiendas de los primos, del otro, de los JOA, de los NG, de lo que yo cuánto. Y yo dije, no, hombre, no, esto hay que hacerlo. Y ahí me vino la idea de hacer el barrio chino. Entonces yo dije, bueno, dicen que el que quiere pescado tiene que mojarse. Y yo dije, me voy, cerré el Parme, cerré mi capítulo en el Parme y me aventuré a hacer el proyecto. Me fui a la oficina, monté una oficinita, comencé con amigos, fui visitando instituciones, hice acuerdo con Cultura, hice acuerdo con el ayuntamiento. El primero fue el ayuntamiento, obviamente, porque cuando el ayuntamiento comienza a decir que va a hacer la Duarte, a remodelar la Duarte, yo voy donde Roberto Salcedo y este amigo Contreras, Domingo Contreras, y le digo, ustedes no pueden hacer eso sin pensar con los chinos. Y ellos dicen, ay, sí, los chinos, qué importante, muy bien. Firmamos un acuerdo. Y yo dije, pues yo me meto en eso, vamos a hacerlo. Ya yo había creado la fundación Flor para Todos en el año 2000, cuando terminó el gobierno del expresidente Leonel Fernández, y dije, aquí está, por aquí es que va la cosa. Y es así como yo me integro de nuevo, que debo decir, mi primo Mario Chong me ayudó mucho, uno de los chinos que fue presidente de la colonia china, y Wilson Ho también, que era abogado de la colonia. Los dos se entusiasmaron mucho con mi idea y me abrieron el camino. Y es así como yo empiezo a negociar en el 2004 con todos ellos, los taiwaneses de un lado, los cantoneses del otro, y yo en el medio, sin haber una pica de chino. Pero la secretaria, que en paz descanse, Chen Pichu, escribía todo. Es así como yo quería que los taiwaneses hicieran el barrio chino, porque yo era lo que tenían el dinero. Y ya yo había ido a Taiwán. Yo fui a Taiwán una vez que me invitaron los japoneses y los taiwaneses quisieron que yo fuera a Taipei. Y yo fui a Taipei y, bueno, cuando yo iba de Tokio a Taipei, yo nada más miraba para el otro lado y yo decía, tan cerca que estoy y tan lejos. Es decir, que mi sueño era ir a China porque yo sabía que tenía familia allá y yo quería encontrar mis ancestros, yo quería ver mis raíces, como luego lo hice en los años posteriores. Es así que entonces yo empecé el proyecto del barrio chino, que bueno, ya tiene 20 años, ¿no? Ya tiene 20 años. 20 años. Entonces fue en ese proceso de establecer o de lograr el barrio chino que empieza a darse esa conexión y esa relación con China. Sí, evidentemente que sí. Es así que yo voy a China, a ese encuentro de empresarias, conozco los ancestros míos, me llevan por allá, me guiaron, los cantoneses me conocen, Ultramar de Cantón se siente muy, me apoyó mucho. Y yo entonces regreso al país a trabajar como siempre estaba. Viene el caso que después de las situaciones se inaugura el barrio chino en el 2008, yo monto el restaurante nuestro ahí, el Meikui, en el barrio chino,
en una casita que había comprado. Y así entonces comienza la fiebre de la gastronomía. Y claro, mi papá también fue cocinero y eso me movía mucho a incursionar en el arte de la gastronomía, que es fantástica. En China hay 8 regiones distintas gastronómicamente. Se puede comer de todo. Y entonces luego, bueno, viene el hecho de que el expresidente Leonel me nombra en el 11, después de la cumbre universal que se dio en Shanghái. En Shanghái en el 2010 yo organizo esta feria, o sea, la exposición, la parte dominicana. Ahí estaba el amigo Eddie Martínez, que debo decir y honrarlo, que llevamos hasta a Juan Luis Guerra allá, a Shanghái, a tocar. Esos chinitos estaban bailando como locos. Y entonces Eddie me dice, la verdad es que aquí debería haber una presencia más nuestra, dominicana. Y me dice, ¿y tú no te atreverías a venir? Yo le dije, sí, ¿por qué no? Yo le dije a Eddie, ese fue el único contacto, pero después no tuvimos más interacción. Yo asumo que él le diría al expresidente Fernández algo quizás, o tal vez que el mismo expresidente que me conocía ya y sabía lo traviesa que yo era y lo inquieta, después de haber hecho un lío con el barrio chino y peleando, fama, y peleando con el alcalde y con el ministro y con todo el mundo ahí, diría, bueno, tal vez de la mujer. Yo creo que el presidente Fernández estaba muy consciente de que ya el tema de Taiwán estaba agotado. Esa es la verdad. Y resultó ser que él me nombró y yo me fui con mi papelito aquí debajo, mi carpeta, con los proyectos que ya tenía en planes trabajar. Lo que pasa es que los chinos en ese momento no estaban interesados en hacer relaciones diplomáticas con República Dominicana, y así me lo manifestaron. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante llegar a un acuerdo pacífico con Taiwán. Siempre ha sido prioridad para los chinos Taiwán, porque es que los taiwaneses son chinos y ellos lo sienten como China, y en su constitución está que Taiwán es una provincia rebelde, pero que ha sido todo parte de los manejos geopolíticos en el mundo. Porque si, por ejemplo, Vietnam se dividió, fue por asuntos de geopolítica. La Corea está dividida, lo mismo, pero el mismo pueblo, la misma historia, la misma lengua, los mismos valores, los mismos esquemas culturales. Y eso no se puede romper de la noche a la mañana. Claro. Eso va a permanecer. Aquí, por ejemplo, nosotros no podemos decir que el pueblo haitiano y el pueblo dominicano es lo mismo, porque no es verdad. No es cierto. Es un tema cultural. Son problemas, exactos, culturales que trascienden. Pero en cambio China y Taiwán es la misma cosa. Es decir, es la esencia misma humana. ¿Cómo fue su sensación ese 2018 cuando se anuncia formalmente que se rompe relaciones con Taiwán? Sí, yo te cuento. Eso es lo que queremos. Sí, yo te cuento. Y comienza la relación con la República Popular de China. Mi hija querida, ¿qué te digo? Hubieron muchas cosas en el proceso. Si bien los chinos en el 11 no querían y no quisieron, y solamente nos dedicamos a fomentar el intercambio de comercio, que eso sí que me dieron toda la apertura posible. Yo me fui como una hormiguita metiendo por todos los sitios y viendo qué, dónde, cómo, qué puertas tocar, qué puertas arreglar. En el 16 cambia la situación en Taiwán porque pierde el partido del Kuomintang y vienen los independentistas que están hasta el sol de hoy. Están ahí gobernando Taiwán. Es entonces que yo veo más factibilidad
de que cambie la cosa, porque la señora presidenta, Inger Tsai, ella tuvo, yo diría que la osadía de llamar directamente al presidente Trump, que era el presidente en esa época. Sí. Y sí, y los americanos siguieron vendiéndole armas a Taiwán y de esos líos, problemas. El caso es que ahí sí hubo un cambio de actitud de parte de las autoridades chinas. Es ahí que sería, no sé si por orden del presidente Xi Jinping, que se cambia la situación. Y ahí entonces viene el caso de que antes cambian el representante, viene una señora de apellido Fu, que está aquí, yo la traigo, a mí me la entregan allá, yo la recibo muy amablemente, nos hicimos amigas inclusive, y yo la traigo acá y la recibo acá, hago que todo el mundo la reciba, la llevé con Pepín Corripio, la llevé con la gente del CONEL, la llevé con la gente de los Vicini, con toda la gente que yo sabía que China tenía conexiones económicas, que era importante. Y yo me vuelvo allá a Beijing a seguir mi trabajo. Debo decir que hubieron varias visitas importantes allá, que diríamos desde que comenzaron los emisarios en un principio, que también el expresidente Danilo Medina dijo a los chinos que él quería formalizar las relaciones diplomáticas en el tiempo, en el 12 creo que fue, en el 12, perdón, porque estuvo del 12 al 16 y del 16 al 20. Son dos periodos, sí, ¿no? Son los dos periodos, Sí. exactamente. En el 12 los chinos le dijeron eso no se puede. Y ahí se enfrió la cosa. Pero yo seguí insistiendo en que hay que poner emisario, que hay que insistir. Y no desistir. Y así es que el 16 sí, se abrió la puerta. Yo creía que era muy importante acelerar el proceso. Inclusive estando el presidente Obama, yo pensaba que era importante, pero no se hizo, por H o por R no se hizo. Y se vino a hacer en el 18. En el 18 ya estábamos, pero aquí había muchas cosas porque Taiwán no quería perder la plaza. Y Taiwán entonces estaba donando y haciendo cosas, y regalando equipos y cosas de esas, y aquí aceptándoselo. Pero había ya como una decisión más firme para hacerse. A mí me llamó el ministro Peralta, estando yo allá, me escribió que me preparara porque al día siguiente nos íbamos a juntar. Y yo me quedé muy impresionada, pero estoy esperando, que me iban a avisar. Él no me dijo que no íbamos a juntar, que me iban a avisar, me dijo. Que me iban a avisar. Y yo, bueno. Esa noche pasó algo muy importante y fue que lamentablemente nosotros tenemos una muchacha que tenía todo el tiempo con nosotros trabajando en la casa y ella tuvo un accidente terrible. Un motorista la agarró ahí en los Alcarrizos y le rompió la pierna en varias partes. Ella estaba preparando su viaje para ir a Estados Unidos de vacaciones, donde unos familiares de ella. A mí me llaman, tú sabes que en China los tiempos son diferentes. Aquí son 12 horas de diferencia. 12 horas de diferencia. Entonces, hasta las 3 de la madrugada yo estaba tratando de hablar con la gente porque ella estaba tirada en el Darío Contreras. Y yo la quiero mucho. Y entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser? Y yo llamando a todo el mundo para que le dieran atención, Y entonces me vine a dormir como a las 3:30 de la madrugada. Cuando yo veo el celular que está, que dónde yo estoy. Peralta ya estaba allá y el canciller estaban allá. Pero él no se podía decir porque no podían decirlo, porque todo era un misterio, hasta el último momento, ¿no? Entonces yo llegué allá, después que firmaron ya firmaron y se dieron los discursos,
Y entonces me quedo y vamos a la visita con el vicepresidente. Ahí hicimos una foto, ahí me vio el canciller, se levantó a abrazarme cuando me vio también. Me presentaron al vicepresidente y ahí hicimos ya el protocolo final. Después de ahí, el canciller se fue inmediatamente porque tenía otra reunión, o sea, en otro país, y se regresó, no sé si en Europa, porque se tenía planificado un encuentro en Europa al cual yo estaba invitada, pero eso se suspendió rápidamente. Y es entonces que me quedo con el ministro Peralta y tengo una serie de reuniones con el Ministerio de Comercio y con el ¿cómo se dice? La reforma, la dirección de la reforma, que es uno de los estadios más altos que tiene el gobierno chino. El ministro Peralta regresó, todo el mundo decía que me iban a nombrar embajadora. Yo me quedo tranquila esperando todas las delegaciones que vienen. Vino Juan Ariel Jiménez, lo recibí con una docena de funcionarios, fuimos a Agricultura, fuimos a todas las instancias, al CCPIT, donde quiera que iban, le decían, Meikui, que yo era rosa. Los chinos le decían, y se veía la deferencia que tenían los chinos conmigo. Pero ya estaba planificado que iban a poner a otra gente de embajador, y yo no lo sabía. Yo me enteré estando luego en Rusia, porque me regalaron 4 entradas para ir al Mundial de Fútbol. Y mi hijo Wolfram estaba conmigo, que es fanático del fútbol, y yo le dije a Isidoro de Santana, que fue como ministro de Economía, y a Ramón Flores, yo le dije, mira, yo me tengo que ir, los voy a dejar a ustedes. Yo los acompaño hasta aquí, pero después me voy, porque ya yo he acompañado a todas las delegaciones y yo había subido la bandera dominicana y había puesto la placa de embajada dominicana. O sea, lo hice porque yo tenía el mandato por parte de Cancillería. Es decir, la Oficina de Desarrollo Comercial pasó a ser embajada de la República Dominicana en la República Popular China. Y así fue. Ahí, hasta ese momento que se entera ya por otra vía, claro, de que luego de todo lo que usted había construido, trabajado, sí, no iba entonces a ocupar la... No, yo me enteré porque el decreto, yo leí el decreto porque me lo mandó, yo creo que fue Hans Tannenberg, que en paz descanse, que me mandó el decreto estando yo en San Petersburgo. Te digo que duré 3 días y 3 noches llorando. Wow, es que debió ser porque me dolía el alma. Claro. Esa es la verdad. Y ahí de una vez tomé la decisión, me voy de este país. Recogí todas mis cosas y volví para el país. A mí nadie me dijo, venga para acá. Porque me querían nombrar de que cónsul en Shanghái. Yo decía, yo no vine aquí para ser cónsul, ya yo hice lo que tenía que hacer, porque yo tenía funciones de cónsul. Además, yo no estaba por dinero en ese negocio, o sea, en esa situación. En esa área. Yo estaba por convicción, porque creía que era, y creo, que era una gran decisión, y la vida me dio la oportunidad de estar ahí y de ser un actor importante, y puse mi granito de arena. Yo creo que con eso estoy más que satisfecha. Esta y como muchas otras situaciones que se dan aquí, donde una relación puede más que la lógica, que la razón, que lo correcto. Y eso da mucha pena cuando se hace un trabajo como usted lo hizo, y entonces que simplemente no paguen, no sea retribuido de la manera correcta. Y uno entiende mucho eso. Una cosa es que uno no lo haga con esa intención, y otra cosa es que realmente uno merezca lo que es. De cualquier forma, nosotros cuando pensamos en su figura, pensamos en el ente, en uno de esos, porque hay algunas personas que también tuvieron mucha influencia, pero una de esas figuras más importantes para esa relación
dominico-china que hoy existe y todo lo que se ha ido desarrollando alrededor. ¿Qué usted cree que haya sido, que sea algo que todavía los dominicanos no hemos aprendido de la cultura china? Yo sé que van a existir muchas cosas, Sí. pero dentro de esa relación que hay ahora mismo, ese punto que los chinos recalcan, mira, sería bueno que se toque esto de esta manera o que lo manejen de esta manera y que todavía nosotros no lo hemos aprendido a manejar. Bueno, mira, si nos vamos a la escala de valores, yo creo que debemos aprender mucho del pueblo chino. Ay, sí. Debemos aprender el respeto a los ancianos, el respeto a las raíces, el respeto a conocer la historia, porque hay que conocer la historia. Ujú. La historia de uno mismo, pero también la historia de los demás. Y trabajar, aprender que el trabajo tiene un valor incalculable, que hay que trabajar y hay que esforzarse cada vez más para que el país se desarrolle. Por otro lado, en cuanto a lo que son las relaciones en sí, yo pienso que es lamentable que se frustrara en cierta forma lo que inicialmente se concibió, porque habían 18 proyectos muy bien formulados que pudieron haber implicado un cambio trascendental para la República Dominicana. 100% de acuerdo con eso. Y lamentablemente, al ver el cambio de gobierno, esto se frustró. Todo varió después de que vino la pandemia y felizmente los chinos fueron tan solidarios con nosotros que hizo cambiar el momento, ¿no? La vicepresidenta Raquel Peña creo que ha hecho una excelente función de enlace y de entendimiento con los chinos, con los dirigentes chinos. La misión que estuvo aquí, encargada, la primera misión por el embajador Chang Run, fue excepcional, porque él le imprimió un sello muy dinámico a la relación y al conocimiento de que los dominicanos conocieran más de China. Y él se integró mucho, al extremo de que jugaba dominó como un experto. Y cuando Me vino... encantan estas conversaciones con usted. Cuando vino y donaron esos camiones a los bomberos, habló de que los bomberos no se pisan la manguera. Y yo la verdad es que me quedé impresionadísima, porque como el chino venía de su cultura milenaria a hablar de que un bombero no se pisa la manguera. Entonces, la verdad que fue muy simpático y además muy didáctico, ¿no? Para el conocimiento mutuo. Yo creo que el país debería ver con otros ojos más activos la colaboración del gobierno chino. Me parece, va bien, porque de 2.500 millones de dólares que yo dejé el intercambio comercial, se ascendió a 5.000 millones. Eso es algo, pero pudiera ser mucho mejor. Más, claro. Todo siempre puede ser mejor. Y todo depende de la cooperación y el interés mutuo especialmente. Si el gobierno quisiera, inclusive, esta misma situación especial que hay entre Estados Unidos y China, lamentablemente, yo espero que se subsanen esas cosas y vuelva la armonía a la relación entre ambas partes, independientemente, porque no es un problema de que uno avasalle al otro, ni mucho menos. Es una cosa de que hasta lo que se ve,
Los chinos lo que predican es armonía en el mundo y su política es muy clara del ganar a través de una cooperación o colaboración. Es lo que uno aprende en el mundo internacional. Entonces, nosotros pudiéramos aprovechar mucho mejor todo ese conocimiento y esa tecnología china, inclusive no solamente con el tema de las tecnologías, sino también de cosas tan valiosas como es la medicina y los avances chinos. Ustedes pueden ver que ya en China con la inteligencia artificial tienen hospitales completamente manejados a través de la inteligencia artificial. Eso es otro mundo, muchos años más para adelante. Esa es la verdad. Los chinos se avanzaron enormemente en estas 2 últimas décadas y eso es admirable. Y lo admirable es también que los chinos no quieren guerra, los chinos no quieren problemas, quieren estar más o menos en el punto de equilibrio, porque después de los chinos sacar más de 800 millones de gente de la pobreza, de tener una clase media alta con tanta fuerza, que tiene unas capacidades enormes de dinero, no quieren guerra. ¿Cómo van a querer guerra para destruir lo que han construido? Claro. ¿Entiendes? Entonces, ojalá que Estados Unidos entendiera eso, porque además Estados Unidos necesita de cualquier manera, no guerras. Estados Unidos necesita una inversión interna de avance en su estructura, en su estilo, en el bienestar de su pueblo. Es decir, que yo creo que tal vez como República Dominicana tiene buenas relaciones con China y buenas relaciones con los americanos, podría ser un punto a favor, que se predicara el entendimiento entre ambas potencias. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Rosa N.G. Báez, para finalizar, ya usted describió en un momento que lo que le encanta es inventar. Y nos ha contado con su trayectoria que se disfruta al máximo eso. Nos encantaría saber qué está haciendo actualmente y cuáles son sus proyectos en los próximos meses o más. Porque ella también nos dijo y nos dejó claro, no se sabe estar quieta, o sea que hay algún plan por ahí. Claro. Bueno, pues yo tengo un invento y es que el domingo 25 de este mes es el Día de las Madres. Sí. Y como es un día tan especial y es una manera de honrar a los que nos dieron la vida, yo quisiera en el barrio chino hacer un evento de homenaje a las madres chinas y a las madres dominicanas. Claro. Estoy pidiéndole a alguna de esas compañías chinas que me regalen lo que sea para regalárselo a las madres que venden allá, a las viejitas chinas que tienen más de 90 años, todas, a las japonesas, a las coreanas que aparezcan, a las dominicanas que estén allá también, y a las vecinas, todo eso. Entonces ya yo estoy calculando qué es lo que voy a inventar para hacer la fiesta, a quién que lo voy a poner para hacer un día feliz, porque la felicidad hay que contagiarla, ¿entiendes? Hay que hacer que la gente sea feliz. Claro. Y que todos sean contentos con un regalito. Bueno, entonces vamos a hacer regalos en el barrio chino, vamos a juntarnos allá, vamos a buscar que los niños canten, que hagan un homenaje bonito. Aparte de eso, usted actualmente tiene un restaurante que a nosotros en particular nos encanta, que está por Los Prados, está bellísimo. No, es una obra de arte. Una obra de arte muy bonito, muy bonito. Sí. Realmente es de los hijos. Yo soy nada más la mirona que llega y resuelve, pero los muchachos dirigen eso y va muy bien gracias al apoyo de la gente. Yo soy muy agradecida de Dios porque nosotros empezamos la pandemia
Imagínense ustedes, en la pandemia yo estaba volviéndome loca. ¿Y qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero para pagar tanto cuarto que me prestaron, ¿no? Pero gracias a Dios resolvimos. Y hoy en día ya tiene una marca de restaurante reconocido por los amigos de la revista Mercado, por el mismo Google. Todos dicen que es la comida mejor del área, ¿no? Eso nos da mucha satisfacción. Yo vivo inventando siempre en la cocina, entusiasmando a los cocineros a hacer cosas nuevas y buenas. Y también para el esperamos, si Dios nos ayuda, a hacer una ampliación. Y seguimos adelante porque eso es lo que hay que hacer en la vida. Me encanta. Gracias, Rosa, por el tiempo que nos has dedicado para poder conocerte, conocer mucho más también acerca, durante toda tu trayectoria, cosas que nos han conectado también con la historia, con seres humanos, no solamente del área profesional, que te enamoró para irte a Argentina y estudiar geología, sino también conocer de la vida de personas que han marcado y de manera significativa en Latinoamérica. Sí. Y sobre todo en nuestra República Dominicana, como nos has mencionado, esa forma. Yo creo que es la primera vez que escucho a alguien describir al profesor Juan Bosch como usted lo ha hecho, y es lo que mejor ha conectado conmigo, de lo que representaba el profesor al tener la oportunidad, como usted la tuvo, de compartir con él todas las mañanas. Sí. Don Juan era un maestro, porque él siempre enseñó con su hablar. Y era un hombre muy digno, sumamente digno. Mucha gente decían que era catalán, que era cascarrabia, qué sé yo cuánto, pero era un hombre increíblemente sabio. Yo tenía mucho respeto por él y tengo respeto por su memoria. Pienso que los valores que en ese tiempo don Juan predicó calaron mucho en personas así como yo, que éramos muy jóvenes, muy jóvenes. Lamentablemente se fue y no fue presidente, no volvió a ser presidente, a pesar de que se hizo la revolución y todo esto. Pero a veces son destinos las cosas, ¿no? De todas maneras, lo importante es lo que uno va dejando, porque uno no se lleva nada. Esa es la verdad. Entonces, mi generación está ahí. Hay algunas cosas que no han estado bien. Y yo creo que llega el momento en que hay que reflexionar, pero también hay otros que han criticado que tampoco han estado bien. El país necesitaría como que haga una inversión, porque hay que mirar un poco hacia atrás. Tenemos grandes problemas en el país, tenemos muchos problemas que solamente unidos podemos avanzar, y todo depende de la actitud de la gente, lo que predica la gente. Hace falta ese consenso de predicar una real unidad para salir de los huecos en que estamos. Eso es A mí me han tildado muchas veces que yo soy un protector y un defensor de los productos chinos. Ay, pero no tiene idea de cómo. ay. Y lógicamente, sí he sido un consumidor de vehículos chinos. Nosotros hablamos de autos constantemente. Sí. Pero mucho de eso que ha afectado mis decisiones ha sido también la experiencia que he vivido con ellos en su ambiente natal. Y en estos días hubo un amigo que me hizo el comentario y me dice: Guaro, yo quisiera ir a China, pero estoy como perdido con el tema de China. Yo le dije: mira, tiene que sacar el VPN, etcétera, las cosas básicas que un occidental le va a decir a alguien que va a viajar a China. Yo le dije: pero hay algo importante. No te preocupes porque no te van a engañar. Y eso es muy extraño, porque a nosotros nos ha tocado viajar a muchos países, muchos,
y nos han tocado situaciones que son tristes. No vamos a mencionar los países porque esos casos no representan el país, pero nosotros, aún en un punto donde pensamos que nos estaban engañando, nos estaban hablando una verdad. Y yo le dije, Diana, si yo me desmonté de un carro y digo, no, porque esto no puede ser, que sé yo cuánto. Y cuando verificamos era exactamente lo que era. Quizá el aspecto del Señor, la forma en la que me lo dijo. Sí, porque fue como más directo. Son, por decir un número, son 10 pesos. ¿Cómo que son 10 pesos si todos los viajes son de a 2 pesos? Del carro, y el otro no fue tan claro. Y el otro simplemente era exactamente, o sea, cuando nosotros llegamos dijimos, al final, que fue la única experiencia o el único punto donde me dio a entender esas cosas. O sea, que yo me imagino pero esos hermosos, no digo que no pase, pero no nos sucedió. Pasa. Sí, me imagino. Es humano que pase. Es humano. Pero, o sea, fue en tantos días como que nunca tuve esa sensación. Pero hay muchos malandros en las redes, tú sabes, que engañan. Hay gente aquí que ha sido estafada con ese tema de comprar por internet, por ejemplo. Ah, claro. No, pero hay tema más del intermediario que de estar directamente allá. Y también han sido, eso yo lo conocí hace mucho, de que te mandan la fotografía de una empresa que no es. Que no es exacto. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre se estimuló a que existiera una persona, que fuera tu enlace. El broker. El broker. Pero de esas cosas, de esos puntos, a esos valores inculcados por su padre, aún con tanta dificultad de hablar, pero mostrándolo día a día, y usted ahora transfiriendo eso a sus hijos, yo quiero que usted me diga cómo usted piensa de cada uno de sus hijos. Cuando usted le llega a la mente cada hijo suyo, ¿qué es lo que usted piensa de ellos? Oh, wow. Porque ahorita usted hizo ese comentario. Qué lindo. Mira, mis hijos son la luz de mis ojos. Fran parece a mí físicamente. Wolfram parece a su papá. Son dos caracteres distintos, pero que se complementan, Fran es muy operativo, es muy, a veces, impulsivo, pero es juicioso, es profundo, es estudioso. Y cuando yo digo que es operativo es porque él resuelve todo. Por ejemplo, en el restaurante, él resuelve la cocina, si le falta un tornillo a algo, si hay que cambiar, si hay que soldar, bueno, él es un todólogo. Los dos son ingenieros industriales de INTEC. Y entonces, Wolfram es el pasivo, pero es también muy juicioso. Es el financiero. Fran siempre me dice, mamá, ¿y si Lobby se va? Que le decimos Lobby, porque Wolf significa lobo en alemán. ¿Y si el lobo se va? Digo yo, ¿y qué se va? Se fue. Ay, madre. Porque dice, pero él es el que tiene acceso a todo, él es el que resuelve todo. Digo yo, porque él es el juicioso, que no es el que va regando la cosa como tú. Y entonces yo soy una madre orgullosa de mis dos dominicos chinos alemanes y de mis dos hijas, la china y la indonesa. Ella anda con todas sus banderas. Sí, con todas las banderas. El corazón se me hincha cuando pienso en ellos. Con mi muchacho, yo lo terminé de criar, como quien dice, porque yo me divorcié en el año 2000, empezando 2000, hace ya 20 y pico de años. Y fíjate una cosa, cuando estaba el proceso de esta situación, mi hijo menor, Wolfram, estaba lloroso
Me dice que él no sabía qué iba a pasar porque tenía una familia muy bonita, muy unida, y de repente vienen esas situaciones que son difíciles y duras, ¿no? Y entonces yo le digo, mi hijo, pero mira, tu papá te quiere, yo te quiero, pero no podemos estar juntos, esto. Y me dice, lo único que yo quiero es que no me separen de mi hermano. O sea, óyete, él no era tonto. Y los dos yo les dije, miren, su papá es un buen hombre. Ustedes se pueden quedar con él porque él le va a dar más condiciones económicas que yo, porque yo tomé mi decisión así, ¿lo entiendes? Y entonces, duraron 3 días, y a los 3 días dijeron, decidimos quedarnos contigo. Ellos después me dijeron que era porque me veían a mí la más desválida y querían apoyarme. Wow. Y yo le digo, qué inteligente que fueron que se quedaron conmigo. Porque yo lo llevé, ya nosotros habíamos caminado mucho el mundo en Europa, ¿no? Pero yo lo llevé a Asia y conocieron Asia, y ahí Frank conoció el amor de su vida, que es su compañera. Y bueno, y tienen una vida asiática. Qué bonito que son tan unidos. Que eso yo muy lo bonito. salvé. Sí. Sí, nosotros compartimos todo y estamos realmente... Esa es una de las cosas lindas del restaurante, del Washington Cuisine, que yo gozo muchísimo, Diana. Cuando llevo a las familias, que vienen las familias, hasta con el perrito, no importa, yo digo, den el perrito ahí, no hay problema, entren en el jardín. Y entonces los niños vienen y yo disfruto cada momento con los chicos que vienen, que los niños y la familia, los abuelitos que traen, todo eso, porque nosotros en este país necesitamos valorar las familias, porque hay que volver al tronco de qué es eso. La familia es el tronco, lo que da sostén, y eso da fuerza. La unión entre la familia da fuerza. Entonces yo lo disfruto mucho, y gracias por recordarme a mis hijos, por ponerme en este es una sorpresa muy agradable. Es la primera vez que a mí me agarran y me quieren hacer con un bisturí. Ay, pero fue suavecito. Le dimos un tececito primero para que fuera más suave. Fueron muy amables los dos. Estoy más que agradecida realmente, porque a mí me han hecho muchas entrevistas, pero siempre en otros órdenes, ¿no? El orden político, el orden económico y esto, en el orden de la gestión. Pero nunca me habían así agarrado y me habían sentado para decirme tra de mi vida. Yo creo que esa grabación es importante para mí, para mi corazón, y le agradezco enormemente que hayan tenido la idea y hayan tomado este tiempo. Yo nada más puedo pedirle a Dios que lo bendiga. Ay, muchas a gracias, los dos, amén. que veo que son una pareja muy hermosa, y que ya han andado por los lados de mis ancestros chinos. Gracias por habernos contado algo que para nosotros también nos va a quedar con mucho valor. Sobre todo entender que es mucho más valiente construir puentes que establecer muros. Así es. Y que el liderazgo es mucho más que presentar o establecer algunos lineamientos o ideas, que también está basado en establecer muy buenas relaciones interpersonales y la paciencia. Aunque no se la tuvo mucho al alemán, pero esas son otras cosas. Pero de verdad, muchísimas gracias, sobre todo también porque en usted podemos ver en persona, usted es la viva imagen de qué tan bello y genial es la mezcla de estas dos culturas, la cultura china y la cultura dominicana. Gracias. Gracias a usted, de señora verdad. Rosa, Gracias. muchas gracias. Señores, nosotros felices. Esto ha sido Trayectorias en Carros y Más.